Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí nos encontramos otra vez, preparados, vamos a tener un nuevo estudio bíblico. Hoy ya nos encontramos a viernes 14 de enero, estamos ya en la mitad del mes prácticamente. Parece que empezamos ayer, el tiempo vuela, todo va muy rápido. Y hoy, como todos los viernes, vamos a continuar estudiando hermenéutica bíblica. Y vamos a continuar donde estábamos hablando el viernes pasado. ¿Quién se acuerda de qué estábamos hablando el viernes pasado? Bueno, mientras los hermanos se van conectando, ya vamos a disponernos para tener este tiempo de estudio bíblico. Y lo vamos a hacer con una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, que Él tome el control de este tiempo, y que de esa manera pues no sea una cosa de hombre, sino que sea su obra, sea la Iglesia lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Así que vamos a orar y le pedimos al Señor su dirección. Padre, muchas gracias por un nuevo día, esta nueva oportunidad que tú nos permites tener para reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y poder escuchar tu voz, Señor. Gracias porque tú estás siempre con nosotros. Tú jamás nos abandonas, no nos dejas. Perdónanos porque nosotros a veces sí nos olvidamos de ti o te damos la espalda, somos rebeldes a lo que tú nos pides. Ahí estamos tus hijos humillándonos delante de ti, pidiéndote perdón y buscándote, Señor. Cada día te buscamos a través de tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz a cada momento, en cada instante. Necesitamos tener relación contigo, hablar contigo, porque tú eres nuestra vida. Todo depende de ti. Y no es fácil vivir en este mundo de pecado, de distracciones. Por eso, Señor, ayúdanos a centrarnos ahora en tu palabra y tener esa sensibilidad para escuchar tu voz. No solo lo que nos interesa escuchar, sino todo aquello que tú nos hables. Toca corazones para que mis hermanos también vengan con ese hambre de tu palabra y para que haya más y más hermanos cada día que tengan esa motivación de buscar tus cosas, de prepararse, de estar llenándose de todo lo que viene de ti. Gracias, Señor. Queremos ser unos buenos intérpretes de tu palabra, interpretarla y recibirla tal como está tu verdad, sin añadir ni quitar nada, ni condicionar nada de lo que tú nos hayas dicho. Guíanos, por tanto, Señor, y gracias porque sabemos que estás con nosotros. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, vamos a continuar hablando de hermenéutica bíblica. Y para los que ya estáis preparados, ahora antes de que miremos los saludos del chat en directo, ya si queréis ir preparando vuestras Biblias, retomaremos en un texto en el que nos encontramos la semana pasada, pero que nos falta ver enseñanza. Es en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 en adelante, del 1 al 13. Ahí estábamos hablando de tipos, la tipología, que es exactamente eso de los tipos en la Biblia. Y decíamos que no podemos ver tipos donde la propia Biblia no nos diga que son tipos. Pero a veces pasamos por alto algunos tipos que aparecen en la Biblia y eso nos lleva a interpretar la Biblia de una forma equivocada. Y entonces hoy vamos a ver eso, nos vamos a dar cuenta de qué cuidadosos tenemos que ser y cómo no nos podemos conformar con una simple lectura, porque hay mucha más enseñanza de lo que a veces parece. Y vamos a hablar de eso. Pero antes, pues voy a ver a los hermanos que están aquí y han escrito en el chat en directo. Hoy, como todos los viernes, empezamos un par de horas antes, a las 6. Eso hace que haya hermanos pues, que quizás no se puedan conectar hasta después más tarde y lo vean en diferido.
Pero los que están ahí, Dolores ha escrito: buenas tardes, Dolores, Dios te bendiga, muchas bendiciones también para ti. También Ana Rita ha escrito: hola Ana Rita, Dios te bendiga. Enoe Guevara también escribió un saludo: buenas tardes hermanos, bendiciones, dice Enoe. Beatriz, buenas tardes, Beatriz, Dios te bendiga, bienvenida. Juan Bermudo, hola Juan, paz y gracia para ti también. Y Benito, buenas tardes. También ha entrado el mensaje de Ana Karina. Buenas tardes, Ana. Dios te bendiga. Esos son los comentarios que han llegado hasta este momento, aunque sé que veo ahí que hay más hermanos conectados, conectándose y algunos escribiendo. Pero vamos a ir aprovechando el tiempo y vamos a hablar de estas cosas. Decíamos el último día que solo podemos usar los tipos y antitipos donde la propia Biblia dice que sean tipos. Y estábamos en 1 de Corintios 10, del versículo 1 al 13. Decíamos que la historia de la Biblia es una historia de redención en dos etapas. No tiene dos temas distintos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Es un solo tema, solo que está escrito en dos etapas distintas. Bien, vamos a 1 de Corintios 10, versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien, ¿a quién se refiere en el versículo 1 cuando dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron? Cuando dice nuestros padres, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quiénes está incluyendo ahí? Dice: no quiero que ignoréis que nuestros padres. ¿De quiénes está hablando? Evidentemente Pablo se está incluyendo, porque dice nuestros, está utilizando un pronombre, pero está incluyendo a más gente. Nuestros, ¿a quién se está refiriendo? No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, bueno, el mismo versículo nos lo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres. O sea, está incluyendo a la iglesia de Corinto y se está incluyendo él mismo. Bien, marcamos esto porque algunos podrían pensar y haber dudado cuando yo he preguntado a quiénes incluye. Está hablando del pueblo de Israel. Y si está diciendo nuestros padres, se referirá a los judíos. No, se refiere a los creyentes, todos. Aquí en la iglesia de Corinto, principalmente son gentiles, también hay judíos. Pero mayoritariamente la iglesia de Corinto estaba compuesta por creyentes gentiles, o sea que no eran judíos. Entonces, este es el componente social de la iglesia de Corinto. La mayoría gentiles, algunos judíos. Pablo les está escribiendo y se incluye cuando dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres. Está diciendo
los israelitas que salieron de Egipto son nuestros padres. Entonces Pablo habla de esa generación que salió de Egipto como nuestros padres, a los corintios. Hay dos palabras también claves en este pasaje, la palabra bautismo y la palabra Moisés, porque dice, y todos en Moisés fueron bautizados. Bien, dice en Moisés. La palabra en el griego es is, que quiere decir hacia, no dentro, sino hacia. Todos hacia Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Solo hay un paralelo en el Nuevo Testamento con esta idea. Se encuentra en Romanos, deja una marca aquí en 1 Corintios 10 porque vamos a volver, pero ahí en Romanos capítulo 6, versículo 4, hay un texto paralelo que utiliza la misma forma de hablar, de explicar esto. Romanos 6, 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, aquí está refiriéndose a Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien, aquí se está hablando de la relación del creyente con Cristo en el bautismo. O sea, nosotros fuimos sepultados en el bautismo en Cristo, dice ahí, y de esa manera, igual que Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Volvemos al texto de 1 Corintios 10. Ahí dice que en Moisés, dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, la experiencia de Moisés y el pueblo, lo que está diciendo aquí en este pasaje, es que es un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, de nosotros. Está hablando del pecado del pueblo, está hablando de su bautismo. Y esto lo está trasladando a la iglesia, y está hablando ahora de los cristianos, de la iglesia de Corinto. Pablo se incluye, y entonces habla de la liberación del pecado bajo Cristo, a través de Cristo. Todo esto está simbolizado en el bautismo, por eso estas palabras son claves. Simbolizado en el bautismo, y también ahora a continuación, Pablo en este mismo pasaje va a hablar de su relación, de la relación de la iglesia con Cristo en cuanto a la Santa Cena. Que el último día, si os acordáis, terminábamos con esa idea, que los corintios creían que por haber estado ya como bautizados y por ser parte de la iglesia y por participar de la Santa Cena, pues ya lo tenemos todo hecho. Y entonces Pablo está utilizando un tipo del Antiguo Testamento para decirles que ellos también estuvieron en la nube, también se bautizaron, también vivieron todas estas experiencias, comían del pan celestial, del pan que venía del cielo, pero no de todos ellos se agradó el Señor. Bien, vamos al tema del tipo, que es lo que nos interesa aclarar aquí. Pablo establece una relación histórica entre lo que sucede en el Antiguo Testamento y lo que sucede en el Nuevo Testamento. Por un lado, no se niega el evento histórico y lo que eso significó en su día, lo que representó, la experiencia que el pueblo vivió, o sea, son hechos reales que ocurrieron y han quedado registrados como un evento histórico. Pero usa varios episodios de lo que le pasó a los israelitas como advertencia para la iglesia. Pablo establece una conexión. O sea, no es solamente mirar y ver una enseñanza moral en cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. A donde vamos, y es lo que os quiero mostrar, es que lo que Pablo hace es que dice que hay una conexión entre aquello y esto. Hay una conexión, que aquello tenía un significado en esto que estamos viviendo ahora. Me vais a ir entendiendo poco a poco, tened paciencia. Ahora, a continuación del versículo 5 en adelante al 10, Pablo
va a dar varias advertencias. Va a tomar como base lo que le sucedió a ellos, y entonces, teniendo como base lo que le pasó a ellos, cuidado, contemplémonos nosotros, porque tenemos que aprender cosas. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó el Señor, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como ellos lo fueron, etc. Y entonces dice que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron. Pero aquí llegamos a una parte muy interesante, que es donde os quiero mostrar el tema de lo que estamos hablando, el tipo. Lo que está haciendo Pablo del versículo 5 en adelante es como un recorrido de Israel por el desierto, en su experiencia, porque está mencionando diferentes episodios de las cosas que ellos experimentaron, vivieron, ahí estamos viéndolo. No codiciéis cosas malas como ellos codiciaron, no seáis idólatras como ellos fueron, que se sentó el pueblo a comer y a beber, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron. Está repasando una serie de acontecimientos que el pueblo de Israel vivió en estos episodios en el desierto. Y quiero que notes lo que dice ahí. Pablo dice en este versículo 6, todo esto sucedió como ejemplo a nosotros. Y ahí está la cuestión. Recuerda, nosotros estamos leyendo una versión de la Biblia, en este caso, Reina Valera del 60. El estudiante bíblico no se conforma con leer una versión y recibir lo que la versión dice, porque una versión y además traducción puede perder parte de la esencia del texto original. Entonces nosotros ya somos llamados como estudiantes a profundizar más en el texto, a considerar cosas que una versión no nos ayuda totalmente para entender todo. Y en este caso, Reina Valera del 60 escogió una palabra al traducir que nos hace perder de vista la esencia de lo que este pasaje nos está enseñando. La palabra es ejemplos. Dice, sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Sabes cuál es la palabra que aparece en la versión más antigua de Reina Valera? La revisión del 1848 creo que es, y después revisada en 1909. ¿Sabes cuál es la palabra? Pues la palabra ahí es tipos. Esa es la palabra. Si tenéis una versión Reina Valera antigua, buscadlo y encontraréis que en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como tipos para nosotros. Como tipos para nosotros. De hecho, si no tienes la versión del 1909, simplemente si tienes un diccionario Strong, pues mírate el texto original griego y la palabra griega que ha traducido Reina Valera del 60 como ejemplos, la palabra es tupos, que literalmente traducido es tipos. Significa analogía, semejanza, modelo, figura. Mas estas cosas, ¿a qué cosas se refiere? En el versículo 6, ¿qué cosas? Todo lo que él está diciendo, lo que acabo de decir y lo que está diciendo a continuación. Entonces quiero llamarte la atención como eso, fíjate en este detalle. Todo esto que él está explicando, Pablo dice, todo esto son tipos de nosotros, tipos para nosotros. Así que esto es más que una simple exhortación. Esto no es coger un pasaje del Antiguo Testamento, ver lo que les pasó a ellos y decir qué podemos aprender nosotros de esto. Es lo que os estoy diciendo. Cuando tú te quedas solo con una versión y quizás la palabra traducida no es la más acertada, pierdes parte de la esencia del texto original. Cuando yo leo y mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, me quedo con un concepto un tanto erróneo de lo que el texto original me quiere decir.
Me quedo en el sentido de que esto les pasó a ellos como un ejemplo, es como para que yo aprenda una enseñanza moral, es para que yo aprenda de su error, de lo que a ellos les pasó, pues así yo aprendo. Y no es así, está diciendo que es un tipo, si es un tipo, entonces eso tiene una enseñanza, es más que una mera exhortación, que una simple exhortación, y ahora vamos a profundizar en todo esto. Pero quiero llamarte la atención lo que dice en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Notas que ahí vuelve a aparecer la misma expresión, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Bien, ¿adivinas cuál es la palabra griega que en Reina Valera han traducido como ejemplo? Pues la palabra griega vuelve a ser tupos, o sea que en el versículo 11 dice lo mismo. Y estas cosas les acontecieron como tipo. Estas cosas sucedieron como tipo. La Biblia está identificando todos estos acontecimientos como un tipo. ¿Recuerdas lo que era un tipo? Lo recordamos así un poquito por encima. Un tipo es una figura retórica que existe en el Nuevo Testamento en relación con algo del Antiguo Testamento. Un tipo es algo que ocurrió, es un acontecimiento histórico, es algo que en su día sucedió, pero tenía la forma de algo que tendría cumplimiento en el futuro, en el Nuevo Testamento. O sea, un tipo es algo que está ocurriendo aquí, pero nos está anunciando algo que tiene que suceder aquí. Entonces, por eso decíamos que el Evangelio, el plan de la redención, es algo que ocurre en dos fases, es en dos etapas, algo que ocurre en el Antiguo Testamento pero no finaliza, continúa. Y muchas de las cosas que en el Antiguo Testamento ocurrían no tendrían sentido si no hubiesen llegado al Nuevo Testamento. Eran sombra de lo que habían de venir, representaban algo que tenía que cumplirse. Si no se hubiese cumplido esto no tendría ningún sentido. Entonces, ahora este texto de Primera de Corintios, en el que rememora el apóstol cosas que a Israel le pasó, la generación que salió de Egipto, lo que les pasó en el desierto, no es lo mismo decir que esas cosas que les pasó era para un ejemplo para nosotros que decir que era un tipo de nosotros. No es lo mismo. El significado cambia por completo. Entonces tenemos que tener aquí en cuenta, muy en cuenta esto. Y en el versículo 11, como hemos dicho, esto se vuelve a repetir. Entonces Pablo establece que estas cosas fueron, por un lado, eventos históricos, ¿sí? Ocurrieron en su día, con unos personajes determinados, en unas circunstancias determinadas, porque la tipología no niega la historicidad de los eventos. Lo que ocurrió, ocurrió. Pero esto es un principio bíblico. El tipo es una doctrina que tiene que ver ahí con el cumplimiento de algo. Entonces, como ejemplo para nosotros, como tipo para nosotros, hay que cambiar el chip. No es que fue un ejemplo, es que era tipo de nosotros. Y la tipología se fundamenta sobre la autenticidad histórica de los hechos verídicos que ocurrieron, pero tenía un propósito. Lo que estaba ocurriendo no solo era la experiencia de ellos y dejar una enseñanza para los tiempos, sino tenía un propósito. De ahí que encontrar la correcta interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento es vital para entender la enseñanza en el Nuevo Testamento. O sea, cosas que pasaron allí hace años atrás, hace milenios atrás, aquello tenía que ver directamente con lo que está pasando ahora en la Iglesia. Así que no es que el Antiguo Testamento es algo que pasó, no, es que el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que está pasando ahora. Y por eso es tan importante. Hay una conexión en cuanto al significado teológico. No solamente son experiencias de la vida de los antiguos,
No, hay cosas con un significado profundo teológico que tienen que ver con lo que ahora nosotros estamos viviendo. Entonces, no saltamos a buscar una enseñanza alegórica, sin conexión, tomamos una historia que allí ocurrió y sacamos nuestras conclusiones y decimos, bueno, esto les pasó a ellos, nosotros aprendemos de esto, que no, hay mucho más que eso. Y eso lo descubrimos cuando estudiamos en profundidad lo que estamos estudiando ahora. Cuando dice ahí que estas cosas ocurrieron para nosotros, el para nosotros, si repasamos así un poco lo que sería la gramática, para nosotros es un pronombre posesivo en primera persona de plural. Y esto es un genitivo subjetivo. O sea, aquí se está denotando cuál es el sujeto de la acción, de lo que aquí se está explicando. Para nosotros, esto es un genitivo. O sea, está diciendo que aquí lo que se está explicando tiene que ver directamente con nosotros. O sea, no es algo que le pasó a ellos. No. Tiene que ver con nosotros. O sea, lo que ocurrió allí nos estaba representando a nosotros. Un tipo es eso. El texto, traducido en Reina Valera del 60, nos hace perder de vista este significado. Cuando borramos la palabra tipo y ponemos ejemplo, nos cambia totalmente el significado. Y eso no es lo que está ahí. Leímos el otro día un texto en Romanos 5:14. Déjame que lo recordemos. Romanos 5:14 habíamos leído este versículo ya, donde dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La palabra ahí figura es tipos. Entonces ahí estábamos viendo el otro día. ¿Cuál era la figura? Adán era tipo de Cristo. Entonces ahí se establece una correspondencia tipológica. Ahí se dice que Adán es un tipo de Cristo. No que Adán sea un ejemplo para Cristo. ¿Te das cuenta? Si el traductor hubiese escogido, en lugar de poner figura o tipo, hubiese escogido la misma palabra que escoge posteriormente en el capítulo 10 y escoge la palabra ejemplo, el significado del versículo cambiaría totalmente. Pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es ejemplo del que había de venir. No es lo mismo decir ejemplo que decir tipo. Entonces, en 1 Corintios 6:10 dice que estos eventos eran tipos de nosotros. Piénsalo, reflexiona lo que estoy intentando explicarte. Lo que pasó allí, en el Israel que sale de Egipto y se queda unos años, 40 años, dando vueltas, lo que a ellos les pasó no es ejemplo para nosotros, es tipo de nosotros. O sea, ellos están viviendo cosas que nosotros estamos viviendo ahora. O sea, ellos le dieron forma a algo que se cumpliría en el Nuevo Testamento. Ellos estaban experimentando lo que tendría cumplimiento ahora en nosotros, lo que estamos viviendo ahora nosotros. Ahí se dice que estos eventos eran tipos de nosotros, no ejemplo para nosotros, no, tipos de nosotros. Es diferente decir tipo que decir ejemplo. Si decimos que sucedieron como ejemplo, le damos una connotación moral. Entonces buscamos una enseñanza. Mira, a ellos les pasó esto, cuidado que a nosotros no nos pase. Y ese es el uso que solemos darle cuando leemos el Antiguo Testamento. Hoy estamos estableciendo un principio para cambiar la forma de pensar y considerar pasajes del Antiguo Testamento de una forma distinta a como los consideramos. Porque nosotros solemos hacer eso. Buscamos pasajes del Antiguo Testamento, los leemos y le sacamos enseñanzas morales que tienen que ver con nosotros.
Mira lo que les pasó a ellos. ¿Qué aprendo de esto? Bueno, cuando yo leo ahora estos pasajes y entiendo que eso era un tipo de nosotros, o sea, eso sucedió para dar cumplimiento a lo que hoy nosotros estamos haciendo, entonces estamos ligando los dos acontecimientos con una dimensión totalmente nueva y con una trascendencia teológica, con una enseñanza que no es simplemente aprender en una exhortación o en una amonestación de algo que ocurrió allí, sino que esto tiene que ver ahora con nosotros de una forma mucho más directa. Y te das cuenta cuando estudiamos en profundidad entonces todo el contenido, porque en el versículo 11 de 1 Corintios 10, volvemos a estar ahí en el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, nota, si nos fijamos en las dos frases primeras, cuando dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, esa es una frase. Segunda frase, y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Te das cuenta que es como una redundancia? Como que al estar ahí la palabra ejemplos, parece que las dos frases dicen lo mismo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo a nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, es como caer en una redundancia. Dos frases que parece que dicen lo mismo y no dicen lo mismo, no es así. Porque recuerda la palabra ejemplo, bórrala en tu mente. En otras versiones ya sale así. Y pon la palabra tipos. Y estas cosas les acontecieron como tipos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora sí, cuando yo entiendo que eso es un tipo, o sea, lo que a ellos les pasó es el cumplimiento ahora en nosotros. Nosotros hacemos lo mismo que hacían ellos. Lo que ellos representaban, nosotros lo estamos cumpliendo ahora. Nosotros le estamos dando forma, le estamos viviendo. Entonces esas cosas sí, ahora nos sirven para amonestarnos a nosotros, como una amonestación para nosotros. ¿Y de qué cosas está hablando? Bueno, pues todo eso que dice ahí desde el versículo 6 hasta el 11, todas estas cosas sucedieron como tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como tipo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿en qué cambia el sentido de este pasaje? Bien, a veces nosotros leemos el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, y los vemos diferentes a nosotros. Eran anticuados, era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra. Dios les hablaba, Dios trataba con ellos, ellos iban a lo suyo. Fíjate, Dios los sacó de Egipto, lo hizo con poder, con manifestaciones poderosas, lo hizo como en respuesta a las oraciones de ellos. Ellos clamaron a Dios, Señor, libéranos de la esclavitud. Y Dios respondió movilizando a Moisés y poniendo en marcha todos los mecanismos para liberarlos. Él los saca de Egipto y los saca no para dejarlos en un desierto, los saca para llevarlos a una tierra prometida, una tierra abundante que fluye leche y miel, la tierra que Dios le había prometido a su padre Abraham, la tierra donde Abraham mismo estuvo morando, estuvo viviendo. Pero, ¿qué hizo el pueblo?
Murmuraban, se quejaban de Moisés todo el día. Es que este Moisés nos sacó de Egipto para matarnos de hambre y de sed aquí en este desierto. Es que no sé qué hacemos aquí. Moisés se va al Sinaí y ellos se fabrican su propio Dios, un becerro de oro. Se fornicaron, dice, en un solo día cayeron 23.000. Dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es después de lo del becerro de oro. Entonces, cuando nosotros leemos toda esa historia, nos consideramos diferentes a ellos. Pensamos que los israelitas, bueno, era un pueblo rebelde. Era un pueblo que salieron con mentalidad de esclavos de Egipto. Tenían Egipto muy metido dentro. Y los miramos como por encima del hombro, como pensando, no, nosotros somos diferentes de ellos. Jesús vino y ellos lo rechazaron. El pueblo que tendría que estar honrando a Dios se ponen a honrar a los dioses de los Baales, a los dioses de los cananeos. A nosotros no nos pasaría eso, ¿verdad? Bueno, pues la figura del tipo lo cambia todo. Porque lo que Pablo está diciendo es que nosotros somos el cumplimiento de todo aquello. O sea, o que ellos eran la representación, el tipo de lo que nosotros somos ahora. Y esto nos lleva a la amonestación. Y si esto es para amonestarnos a nosotros, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que tenemos que hacer una reflexión profunda, de ver realmente dónde estamos. ¿Dónde nos encontramos? Porque es muy fácil compararnos y pensar, no, yo soy mucho mejor que aquel. Las comparaciones nunca son un buen patrón a seguir, una buena forma de medir, a no ser que nos comparemos con Jesús, entonces sí. Pero normalmente nosotros nos creemos mejores de lo que somos. Solemos tener buenos conceptos acerca de nosotros mismos. Nos consideramos y pensamos, bueno, yo no me he construido mi propio becerro de oro. Yo no me he levantado a comer, a beber y a jugar, ni he fornicado como ellos que en un día cayeron 23.000. Yo no me vuelvo a los dioses Baales, de los Baales. Yo no... Bueno, cuidado, porque los conceptos son lo que a veces pueden cambiar. Estamos hablando de unos cuantos miles de años de diferencia, pero realmente no nos parecemos en nada a ellos, porque déjame que reflexionemos, déjame que te muestre que la idolatría no es fabricarse un becerro de oro y adorarle. La idolatría es que algo ocupe el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestra vida. Quiero llamarte la atención sobre otro punto de lo que dice en 1 Corintios 10. Habla de nosotros. Nosotros somos el tipo, el cumplimiento del tipo del Antiguo Testamento. Y dice, nosotros quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos. El otro día creo que os mencioné que la tipología en la Biblia tiene siempre un fin escatológico. La tipología, el tipo como figura retórica, siempre tiene una relación con lo escatológico. Lo escatológico es lo que tiene que ver con el futuro, con los últimos tiempos. Y dice aquí Pablo, y él se incluye, quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Bueno, quiere decir que Jesucristo, la venida de Jesucristo y el comienzo de la Iglesia está marcando los fines de los tiempos. Ese lenguaje en la Biblia a veces es relativo. Decir, estamos en el fin de los tiempos, nos puede llevar a pensar que vivimos los últimos años
justo cuando la iglesia sea arrebatada, o, en términos bíblicos, así como aquí se está planteando, también puede ser que estemos hablando que los fines de los tiempos es la última fase de la historia de la humanidad, que de momento lleva como 2000 años. Vamos a dejarlo ahí redondeándolo. Como 2000 años. La venida de Cristo es el establecimiento del reino, el llamado a la iglesia, a edificar su iglesia, es la última fase, y en ese tiempo de la iglesia vamos a decir que es el cumplimiento de todo lo anterior. De ahí que mucho de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era tipo de lo que ahora nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que considerar estas historias del Antiguo Testamento sin ver tipos más allá de donde los hay, ¿eh? Porque a veces siempre se quiere buscar ahí, sí, porque los 4 ríos son las 4 virtudes cristianas que no... No, cuidado, no nos inventemos nada. O sea, cuando la Biblia nos dice esto es un tipo, eso es un tipo. A veces los tipos se nos quedaron camuflados por las traducciones, por las versiones, y leemos y no nos damos cuenta, porque dice ejemplos para nosotros. No, tipos de nosotros es lo que está diciendo aquí el pasaje. Entonces, cuando consideramos los tipos, esto nos lleva a una nueva dimensión de aprender y aplicar aquello a nuestra vida. La reflexión es mucho más profunda, porque si dice que lo que Israel vivía en el desierto era el tipo de lo que nosotros estamos viviendo ahora en la iglesia, esto me hace que se me enciendan muchas alarmas. A mí me lleva a una profunda autorreflexión, a considerarme y a tratar de verme que quizás yo me pensaba mejor cristiano, mejor hijo de Dios que aquellos, por supuesto, y a lo mejor estoy equivocado. A lo mejor no hay tanta diferencia entre los israelitas. Ellos creían que tenían la exclusiva. ¿Acaso los cristianos no creemos que tenemos la exclusiva? Ellos por ser descendientes de Abraham, ellos por haber sido bautizados en el mar, en la nube, con Moisés, comer cada día el maná, ellos se levantaban, cogían el maná y miraban al resto del mundo y decían, somos los únicos que comemos el pan del cielo. Ellos miraban hacia el centro del campamento, veían el tabernáculo y veían la nube, la gloria de Dios que había descendido y se aposentaba en aquel lugar. Y ellos miraban al resto de las naciones y decían, nosotros no somos como los demás habitantes del mundo, somos diferentes. Ellos se pensaban que eran únicos por ser israelitas, por vivir estas experiencias sobrenaturales. Nosotros estamos en la iglesia, tenemos la Biblia, y eso nos lleva a pensar que somos distintos al resto del mundo, al resto de los que están ahí fuera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿A dónde vamos? A la reflexión. Evidentemente, hay una diferencia entre las personas, pero a dónde vamos es que realmente exista esa diferencia, que no seamos simplemente unos religiosos, que nos lo creemos nosotros y que no sea así, porque ellos, de los más de ellos, dice, no se agradó Dios. Al decir de los más de ellos quiere decir que de algunos sí se agradó Dios, y ahí es a donde vamos. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en esta gran mayoría que se pensaban que eran especiales simplemente por participar de estas cositas? ¿O estás en la minoría de los que sí Dios se agradó? Y eran minoría, ¿eh? Si tenemos que decir nombres propios, Moisés, Aarón, Josué, Caleb y no busquen más.
en un pueblo de más de 2,5 millones de personas. Y dice que ellos eran tipo de nosotros. ¡Wow! Esto nos tiene que encender las luces de emergencia por todas partes. Tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos que llevar una autorreflexión, considerarnos a nosotros mismos. No dar por sentado que soy miembro de una iglesia, ya lo tengo todo hecho. No dar por sentado que yo tengo aquí en mi habitación versículos colgados por aquí y por allá. Que en mis redes sociales de vez en cuando comparto un versículo bíblico. Que tengo un lenguaje evangélico, que la vida cristiana es mucho más. Vivir a Cristo es algo mucho más profundo. Y ahí es donde nos lleva esta reflexión. Ahí es donde tenemos que ir. Porque estos participaron del bautismo en el mar, en la nube, comían el mismo alimento espiritual, bebían de la misma bebida espiritual que de la roca que los seguía, que era Cristo, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Solo de unos pocos de ellos. ¿De quiénes? Los mismos que decían, no, nosotros, y participaban, resulta que murmuraban. Ahí tú ves pensando, ¿te gusta murmurar contra los hermanos, contra el gobierno de la iglesia, contra los que predican su palabra? Dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿En qué inviertes tu vida? ¿Qué es lo que Dios ve en ti? Fornicar se le puede dar un uso mucho más amplio que lo que es simplemente una práctica sexual. La palabra fornicar es pornoeia en el griego. O sea, tiene que ver con todo lo que es pornografía, todo lo que son prácticas, y aún ahí se le podía buscar un significado espiritual, no solo físico. Ni tentemos al Señor como también ellos le tentaron. ¿Y qué es eso de tentar a Dios? La palabra es amplia. Es, Señor, dame pruebas de esto. Señor, tú has dicho, yo te ordeno que lo hagas. Señor, es tomar a Dios y hablarle y tratarle con Él, así como Satanás en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Cuidado, porque ser hijo es más que pertenecer a una simple religión. Cuidado, porque ser cristianos es una forma de vida, no es algo que añadimos a nuestra vida. Y el pueblo de Israel no está ahí lo que vivieron como un ejemplo, no, eran el tipo de nosotros, porque al final el ser humano es el mismo ayer, hoy, y no cambia. La esencia del corazón del hombre sigue siendo la misma. Ellos se creían que eran los mejores. Cuidado que no caigamos y nosotros nos creamos que somos los mejores. Esa actitud de humillación delante de Dios siempre tiene que estar. No des las cosas por sentadas, por hechos. Recuerda, es para nosotros quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ahora este versículo toma una dimensión distinta, claro. Ahora tiene otra fuerza. Porque cuando yo entiendo que aquí Pablo está diciendo, ellos eran tipo de nosotros. O sea, nosotros somos el cumplimiento de ellos. Ellos nos representaban a nosotros. Así que el que mire estar firme, mire que no caiga. Cuidado. Yo me pensaba que estaba ahí en la cumbre y a lo mejor todavía estoy aquí abajo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, si los tipos son de nosotros y no solo para nosotros, entonces la tipología bíblica
no tendría un significado así profundo. La tipología bíblica está uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento de una forma especial, inclusive escatológicamente. O sea, lo que pasó en el Antiguo Testamento es el cumplimiento ahora para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Y por lo tanto, ya que la escatología bíblica tiene que ver con los días de la Iglesia, se tiene que interpretar en ese sentido. Tenemos que interpretarlo de esa forma. No es que el tiempo del fin está por venir y ya llegará. No, es que estamos viviendo el tiempo del fin. La Biblia habla en esos términos refiriéndose a la época de la Iglesia. Vivimos los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Entramos con Jesucristo en el cumplimiento de esos tipos del Antiguo Testamento. Ahora estamos cumpliendo todo lo que sirvió durante milenios de preparación para lo que tenía que venir, y a nosotros nos ha tocado vivir en ese cumplimiento. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Porque el día y la hora no la sabemos, pero sí que la Biblia nos lleva a esa reflexión profunda de que nosotros somos el cumplimiento de todo aquello que quedó escrito en la antigüedad. Queridos hermanos, lo vamos a dejar ahí por hoy. Seguiremos tratando el tema de hermenéutica bíblica. Vamos así sin prisa, repasando conceptos, cosas, y a la vez metiéndonos en la Biblia y aprendiendo todo lo que el Señor nos tiene que decir. Así que lo dejamos por hoy. Si Dios quiere, mañana sábado nos volveremos a encontrar. Mañana sábado es a las 9 de la noche, hora española. O sea, 3 horas más tarde que hoy, que era las 6. Si Dios quiere, estamos en sus manos. Así que yo estaré impaciente y con ganas de veros, a ver si Dios nos permite que nos volvamos a encontrar otro día y juntos podamos seguir estudiando su palabra. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide, os bendiga, que Él sea vuestra fortaleza y vuestra dirección, y hasta mañana, si Dios quiere.